always told myself I'd do it later on. Days would pass and nothing would get done. Now I'm taking action on the dreams I kept, making moves instead of waiting while I
shift, changing the routine, changing the routine, morning shift, not who I've been. Born to ride, morning shift, small and unseen, morning shift. Tomorrow I'll try again. Used to hide my feelings deep inside, swallowing my truth to keep the peace I tried. Never letting anyone see what I felt, wearing masks and playing cards I dealt. Learning that emotions need a voice, honesty becoming my choice. Feel it all and let it show. No more hiding what I know. Feel it all sets me free. Living my truth, honestly. Speaking up when something doesn't feel right. Sharing joy and sadness in the light. Letting tears fall when I need to cry. Laughing loud, no longer asking why. Learning that emotions need a voice. Honesty becoming my choice. Feel it all and let it show. No more hiding what I know. Feel it all sets me free. Living my truth, honestly. Suppression never served me well. Breaking out of my silent shell. Every feeling has its place. Showing truth upon my face. It all and let it show. No more hiding what I know. Feel it all sets me free. And my truth, honestly. Feel it all and let it show. No more hiding what I know. Feel it all sets me free. And my truth, honestly. Speaking from my heart today, living in my honest way. Used to chase perfection in everything I do. Never good enough, no matter what I flew through. Criticizing
¿Estamos listos? No, falta Alejandro. ¿Dónde está? Acá estoy. ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. ¿Hace falta ahora? ¿No puedes esperar? Y no se puede cantar con ganas de orinar, Belén. Bueno, está bien. Bueno, vamos, ¿estamos? Vamos, estamos. Arranca, es el programa del día. El divague es total, te devuelve la alegría. Con Belén Y Alejandro te estalla la cabeza, acá la risa manda. la lengua picaresca, Humor del bueno, noticias sinceras, personajes y sketch, invitados sorpresa. Arranca, deja ya Tu rutina, subí al volumen y matate de risa. Arranca, es el programa del día, el divague es total, te devuelve la alegría. Belén, ya terminó. Hola, ¡ay, esa boca roja! ¿Cuánto ¿Cómo rush? andan, chicos? Bien, Estoy hermoso. acá Buenas. con el magnífico, el único, el trascendental, trascendental, Por trans. El fantástico. histriónico, el Trans. artista, el musicalista, el auditista, el ¿Autista? olímpico, Alejandro Packer. ¡Bravo! Bienvenido a Argentina, Alejandro Packer. Y también ¿Autista? Dijo. estoy Soy con- neurodivergente, aviso, porque ya me mandaron. No tengo TDAH, nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Y también estoy con el chico del ultra, Cada vez más abajo. under del exquisito, esquizofrénico, Sí. Federico Aquilano. Hola, ¿cómo está? Bienvenidos, hijos, hijas. ¿Cómo les va? ¿Qué ¿Les gustó placer? la presentación, chicos, que les Sí, hice? me sentía Sí. Fernando Peña de repente y coso. ¿Les gustó? Ahí está mi cámara. ¿Esa es mi cámara? Sí, hola. ¿Cómo está? Me encantó la presentación, Belu. ¿No? ¿Y Me encantó, te me gustó encantó. la tuya? Sí, me encanta. Cada vez más abajo estoy. Me encanta. ¿Y a vos te gustaría hacerme una para mí? Con ustedes, Belén Fran. Fuerte el aplauso, ¡Ese! señores. Belén Francese en el estudio. Ni un nada, la única, Porque la la gente te genia, conoce, ya sabe todo lo que la sos. poetisa, La Madre, argentina, productora, actriz, Cantatriz. directora, cantactriz, Cantautora. bailarina, vedette. Todo. cantautora me encanta porque canta y autoriza lo que sale en la canción. Ah, ¿eso es cantautora? Sí, eso es Ah, cantautora mira, a partir mira. de hoy. Pensé que era de Che, autor de autoría. Si me traen algo para sacarme este labial que me está perjudicando No, te queda bien. totalmente Te combina, mira. y se nota mi boca Oh. totalmente torcida, se los Pero agradezco. Esa ¿ok? boca, mirá lo que es esa Estás boca. regia, Belén Francese, por Mirá, favor. estás con el mismo tono del logo de Mirá, atrás, ¿eh? con Tenés José. Y el tono de divague. el Mirá pico qué del mona. termo. ¡Qué pudiera, ¿no? mona! Me encantó. Cara sagrada. Ale, te noto ¿Qué, mi muy amor? irascible, ¿verdad? ¿Qué sagrada. te pasa? ¿No ves Estoy, no sé, estoy como el muñeco. ¿Qué te pasa? Te ¿Qué veo tiene el como muñeco? que ¿Muerto? Acá. ¿El muñeco muerto? No, se lo tengo dormido hoy. Te veo pachucho. Está como ¿Estás dormido. pachuchito? Ay, sí, tenía ganas de quedarme. No me traje el pijama hoy. Hoy me hicieron levantar temprano. Ay, necesita No. mimos. No, necesitamos Sí. un canje de pijamas. Así que Ahí está. aquellos que quieran sumarse a nuestra producción, nos encantaría conseguir pijamas diversos. Esos de tipo Stitch. Con dibujos, claro. ¿De qué? ¿De osito? Sí. De osito. Vos ya sos De un Backyardigan. Oh. Ya estás disfrazado. Ah, eso Los me dinos. gusta. Sí, ya está. ¿Te gustan los dinosaurios? ¿Sabés que un amigo de Vito Toto es fanático de los dinosaurios? Pero vos ya andás disfrazado por la vida. Vos ya sos dinosaurio. Vos ya sos dinosaurio. Pero vos estás hermosa hoy. ¿Qué ¿En serio te pasó? gusta? Por- Mira, miren mi cabello, por Sí. favor. ¿Saben quién me peinó? Todo el mundo me ¿Quién dice te qué peinó? pelazo, qué pelazo. Bueno, Qué pelazo. me peinó Afra Peluquería. Ajá. Afra Mirá. Peluquería, que está acá en Bonplan 1427. Sí. Hacen de todo. Te hacen el color, las mechitas, nutrición. ¿Qué más te hacen? ¿Eh? ¿Te hacen todo completo? Todo el ¿Servicio service. completo? Bueno, ya estoy yendo ahí a Bonplan 1427. Sí, por supuesto. ¿Qué es acá? A pasitos de Inc. 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 Estoy trabajando, sí. Inc.
Bien. Nos encanta decir Sí, ¿no? sí, hablando de Dos Reyes, le contamos a la gente que nos pueden encontrar en @dosreyes.streaminc y si no también @divague total. ¿Sí? Nos encuentran en el programa, nos comentan, nos mandan videos, todo. Todo, Está todo, bien, todo, perfecto. todo. Sí. Y yo quiero agradecerle Todo, que acabamos todo. de recibir unos regalitos que son divinos de Yami, de Argen Mate. Miren, Mirá lo miren. que es esto. Miren qué lindo. A ver, por favor. Mirá lo señor que es director. esto. Mirá qué rico. Mirá qué lindo. Alejandro. Este termo Enfócame esta, Néstor. con el logo nuestro de Divague. Y aquí tenés la marca que es Argen Mate. ¿A dónde los podemos Argen ubicar? Mate. Belén. @argenmate te lo hace personalizado y además tiene un montón de variedades. Tiene colores, Mirá. tiene materiales distintos. El set de mate de tus sueños es de Argen Mate. Les mandamos un beso grande. y Son de Córdoba. síganlos en Instagram. Son amigos cordobeses, Arroba- ¿verdad? @argenmateoc. Qué @argenmateoc. bueno. Pero para que yo quiero mostrar mi mate, que miren, divino negro. Me encantaría- Qué El pidió lindo. negro. No sé por qué él pidió todo. Me encantaría mostrar el mío, pero Packer no pidió para mí, me dijeron. No, Así porque que. vos no te lo mereces. Ay, no me lo merezco, Che, dice. para. ¿Qué vienen a Y quiero manguear tomar mate, cosas? entonces voy a tomar de la bombilla. Nosotros vamos a empezar a hacer nuestro merch entonces. Entonces voy a tomar de la bombilla de Packer hoy. Pará. Y mirá lo que es este. Este es tremendo. Mirá qué lindo Es ese. grande. Para Qué viajar lindo. es hermoso. Muy lindo. Divague, Está buenísimo. el divague Sí. es total. Gracias, Argen Mate. Gracias, Argenmate, por estos sets espectaculares. Arroba- Gracias. Además se viene Mirá Argentina qué y bien. también me mandó el yerbero. Ay, muy lindo. Yerbero se dice, ¿no? Sí, Sí. Yerbero. Argentina. De Argentina. Me encantó, @argenmateoc. todo. A ver. Gracias, Argenmate. ¿Tenés mate? ¿Tenés Bueno, yerba? tenemos Sí, tiene yerba. un montón de cosas el programa. Hoy es un programón, ¿no? La Bien. verdad, Sí. un esfuerzo de producción. Tremendo. Por primera vez viene un mega invitado porque nadie quería venir. No, No, Belén, no. Al final no, al final no. Al final no. No, es que hoy vamos a homenajear. Al final no. Queremos hacer un homenaje. Un puto homenaje. No vamos a dar nombre directamente. Vamos a poner imágenes de este homenaje Ya, del que, ahora pensé que venía después. Ahora. del que Claro. formó parte Fede. Sí, claro. Que claro Fede sí. hizo algo muy. Che, esto no tiene. Me están Antes de eso, ensayando. ¿quieren que hagamos- ¿Tiene yerba? Sí, tiene yerba, pero está tapada Ah. en Pregun- una bolsita y hay que Ah, abrirla. está cerrado. Antes de eso, ¿quieren que Adultez hagamos un extrema. reconto del programa anterior, el previously? Claro, ¿Les parece? Antes sí, de mandar dale. el video. Bueno, Te Dale. escucho. ponemos la musiquita de. Pará, porque hoy tenemos un conflicto en Ah, producción. ¿Qué estamos pasa? complicados hoy. ¿Se está peleando la producción con el control? Porque aparentemente hay tecnología nueva, de avanzada, y Qué estamos rico. como encariñándonos y encontrándonos con estas situaciones. Entonces, Sí. hay algunos deleites, unos deleites. Hay un video. Hay Sí, un video. para hacer, pero no se ve bien. no se ve bien. ¿No se ve bien? No se ve. ¿Por qué no se ve bien? ¿Quieren ponerlo igual? Bueno, Ah, Sí, bueno. ¿Por qué no se ve A ver. bien? no sé. Lo Pará. hagamos igual. Lo ponemos igual. Bueno, todo es muy Para mí. divagante. Sí, lo mandemos Quiero igual. que sepan que Dos Reyes Stream Inc. trajo acá a los estudios la mejor tecnología Exacto. de todas las plataformas que hay hoy Exacto. en la Argentina. Y se va renovando, programa a programa va renovando y trayendo Programa a mejores programa. cosas. Y nosotros estamos acá muy orgullosos de estar acá y muy contentos experimentando también toda esta tecnología nueva. Sí. Bueno, quiero ir a ver el video. El video, A ver el ese video, video. ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Dónde está el video? A ver. A ver el video. Tenemos Quiero ver el video. imágenes. No sé lo que dice, está no se peleando, entiende. Alejandro. La producción se pelea en Escuchame, vivo. porque estuvo buenísimo el programa pasado. Sí, estuvo bárbaro. ¿Vos de qué te acordás, Fede, del programa Yo me pasado? acuerdo de muchas cosas. ¿Hay escándalo acá Bueno, en el programa? Vamos. Vamos a ver, Fede. Vamos a ver el de- video, de- a ver, que dice que se ve mal, se ve bien. ¿Qué es esa Ah, seña? Ven y pasá y hacela acá. Siento porque que la gente no te ve. entiende. Cuando La yo gente. les hago esto, Sí, pero estiramos cuánto tiempo, amor. hasta 2 que horas yo te dura el diga que el programa. video está hablando. Está Bueno. bien. Bueno, y Bueno. vos sos un poquito irreverente. Esa palabra me Me encanta. ¿La podemos usar todos los Me encanta programas? Irreverente. ¿Irreverente? Igual me preocupa el mal humor de Alejandro Paque. El Me da enojo. miedo. Está manejando un enojo fuerte. Bueno, ¿Se querrá ir? ¿Se entonces, querrá ir yo del estaba programa? preguntando. Sí, señor. ¿Qué recuerdan del programa pasado? Bueno. Sí. Hay imágenes del programa pasado. Yo recuerdo que Sí. pasó De todo, de Una todo. de las cosas tan importantes que pasó, que las quería contar hace un rato, era de que no teníamos invitados.
pero de repente hoy acá va a haber invitados espectaculares. Y me dicen que casi 3 invitados, que la gente se pelea por venir. Sí. 4. ¿4? Casi 4 hoy. 4. Sí. 4, pero 2 quedaron afuera. Tuvieron que pasarlos para el próximo haceme programa. enigmáticos, ¿de qué son estos invitados? Actores. Uno es una figura muy reconocida del humor. Figura mega reconocida del humor. Vamos a nombrar los que quedaron, no los que se fueron. Los 2 que Los que quedaron, ok, ¿que hay ok. 2 que ya se fueron? Los pasaron para los próximos programas, porque no había tiempo. Claro, bueno, gente, les cuento. Todo el mundo quiere venir al Divagues Total. Se colapsa, se explota el teléfono, se explotan las redes. líneas. ¿Está el video? Bloom. Está el video. Ven. Bueno. Dale. Claro, Dale. no, acá no se puede cerrar nada. Porque todavía, vieron que yo hice una pregunta, ¿no? ¿Qué recuerdan del Sí. programa Yo pasado? Y recuerdo hablaron del programa de hoy. Así que así estamos, país. Así estamos, país. Así estamos, país. Y el segundo. Es un artista muy reconocido del ambiente musical y además es una persona que la tiene recontra clara con todo lo que es lengua, historia. Lengua. Me Lengua vuelvo sobre loco. todo. Lengua, qué interesante. ¿Lo Muy conoces? divertido. Sí, yo lo conozco. No voy a hablar, ¿Es no amigote? podemos hablar de nuestra vida privada. ¿Son amigotes? Tenemos prohibido Son por- amigotes. No, ¿Cómo? Son amigotes, no amigos. adelantamos, no vamos a Cuando adelantar. quieran, vamos con el premio. Está bien. Antes Sí. quiero aclarar que yo por contrato no puedo hablar de mi vida privada y el señor Alejandro Packer tampoco. En cambio, la gente de Lander tiene otro tipo de arreglo comercial. Yo les voy a contar todo de mi vida privada, todo lo que quieran saber. Él Pregúntenme. quiere contar. Vamos al Pregúntenme. Previously entonces, Claro que gracias. Y como me acuerdo de la astróloga, por ejemplo, de la semana pasada, el Previously del día de hoy dice: la conductora es o se hace. Previously, ¿Charlie está enamorado de Belén o de Packer? No. Previously, según los astrólogos, ¿Belén está embarazada? ¿Packer encuentra el amor? Previously, ¿Alejandro Packer está enojado? Previously, ¿la conductora furcea todo el tiempo o solo cuando está acá? Previously, ¿Alejandro Packer entrenó sus glúteos esta mañana? Yes. Previously, ¿las autoridades del canal están pensando seriamente en levantar el programa? Previously, ¿Alejandro Packer es gay? Todo esto y más en el programa de hoy, no te lo pierdas, quédate ahí. Ay, chicos, me encanta. Me encanta esta presentación, ¿eh? ¿Vos te quedás así congelado por algo a propósito? Sí, porque después en edición le das tiempo al editor para que corte y no queda feo, no queda Bueno, yo antes de arrancar con todo necesito mi trabajo de concentración. Ay, sí. Yo ya lo pedí por Sí, contrato también. claro. Mi trabajo de relajación y mi trabajo actoral. Sí. ¿Por qué mi trabajo actoral? Porque todos somos actores sociales, sobre todo cuando estamos frente a una reunión de trabajo, frente a una cámara más todavía, frente a, no sé, la vida misma del por qué sí y el por qué no y el por qué no sé. Entonces, basado en esto y en esta situación, vamos ya mismo a comenzar Sí. con el ejercicio del día de la fecha para ver cómo yo puedo desarrollarme más libremente y expresarme mejor en la actuación. Quiero, sí Así quiero. que aprovecho que tengo acá al masterclass en persona, Alejandro Packer, y me gustaría que me des... Perdón, no sé qué te está viendo. Yo pensé que iba a ser Me ella, ¿no? gustaría. Perdón, yo Pero- te doy un número de teléfono que podés ir a estudiar, vas, No, te pagás dale, un no seas curso. sortivo, dale. Sí, No, bueno, pero mi amor, hay por gente- favor, no, dale, Pero hay gente que no puede pagar un Haceme. curso, ¿vale? Sí, Yo no puedo, dale, estoy pagá. low cost total. Hay gente que no puede dale. pagar un Tengo, curso. no sé, hay un Además- montón. Marcelo Cosentino, que tiene una escuela maravillosa, con Sí. muy buen... Sí, podés ir a estudiar ahí. Yo ya estudié. ¿Qué más? pero yo La escuela de Bartiz, hay un montón de escuelas Sí. en las que podés ir a La estudiar. escuela de Chávez también. Chicos, yo ya estudié y casi todos los que nombraron también cursé. Cristina Vanegas. Siempre hay que seguir perfeccionándose. Lo Claro. que quiero yo ahora hacer, a ver si me pueden captar la idea, Sí. es hacer un ejercicio de Sí. relajación para que esto salga mejor. Bueno, dale. ¿Ok? Ujú. Bueno, entonces, Sí. por favor, vos decime la situación y yo la voy a transitar con mi alma, mi cuerpo y mi cabeza. Sí, es Me un gusta, montón. me Pero interesa. vos no querías relajarte o no sé, no entiendo todavía lo que Eso querés a mí hacer. me relaja. Cada uno, hay gente que le relaja, no sé, tirarse en la Sí. cama y mirar, mirar el techo. Otros hacer parapente. Angelitos en la arena.
¿Sabés qué iba a hacer? Parapete. Sí, hay mucha gente que hace parapete. ¿Hay clases de eso? Iba a decir aradente. Aradente. Bueno, O sea que dale que eso tenemos dente. un montón de contenido Bueno, dale, decime, y un a ver, montón de gente decime. que vamos a hacer. Bueno, a ver, respirar. Lo importante siempre en la actuación es respirar. Sí, y en la vida, porque si no respirás te morís. Y respiración baja. Si no respirás, no actuás. Bueno. Entonces, es respirar bien, costo diafragmática. No inflar Sí, pulmones. entonces ahora lo que sí te voy a pedir es una emoción mientras vos estás concentrada. Es solamente en tu respiración. Pará, perdón. A Tu mí respiración. A mí todo me queda porque soy excelente captadora Sí. y alumna. Bien. Vos la otra vez me dijiste cara Simia. de neutra. Siempre neutra. Siempre la respiración, estás concentrada en tu respiración, entonces no tenés ningún gesto, nada. ¿La practicaste? Bien, respiración en 4. 1, inspiro. sí. 1, 2, 3, 4. Retengo y expiro. 1, 2, 3, 4. Retengo y inspiro. 1, 2, no, inspiro. Retengo. Bueno, pues sí, es como por ahí, muy bien, ahí. Y ahora yo te voy a pedir una emoción. ¿Qué pasó? Te pido una emoción, ¿sí? Sí. Y pensá en la emoción nada más. Dale. Pensé en la emoción. Ira, enojo, bronca, acción. Muy bien. Es fantástico, señores. Muy bien, Belén, muy Qué bien. fantástico. Ya tenemos el video. ¿Qué actriz polirrúbrica? ¿Qué Una actriz maravillosa, Belu. Muy bien, ¿eh? ¿Llamó alguien? Sí, nos llamaron para Sí. una... Francis Coppola me está para- llamando por teléfono, la quiero Belén ya, me dijo un mensaje. Sí. ¿Alguien más? Sí, ¿quién más? Norman Sí. Ruiz, que es un director que nos convocó para una serie vertical. Ay, qué Me interesante. encanta. Y del Borda. Por eso mismo, llamaron. Casting en vivo. Hablando de actuación, queremos, porque tenemos a través de nuestro hermoso compañero que hizo algo, un homenaje maravilloso para este actor que todos queremos, el señor Beto Brandoni. Ah, Tenemos el video. A ver. Era un hombre made in Argentina. Tenía 3 hijos. Un padrazo, de esos señores papis. Les enseñaba la escala musical y los llevaba al autocine Mon Amour. Le gustaba ver gente en Buenos Aires. A la hora del tango, derecho viejo nomás, iba para Parque Lezama. Se encontraba con José María y María José, con Hipólito el encargado, Felicitas y Juan que reía. Eran los graduados, que cada vez que se juntaban se ponían locos de contentos. Una de esas tardes les dijo, no será el retrato de Dorian Gray, pero tampoco es el cuento de las comadrejas. Nada, esta es mi obra maestra. Y leyó. Me enamoré. Me enamoré sin darme cuenta, 100 veces no debo, pero quiéreme, no dejaré que no me quieras. No sos vos, soy yo, América mía, el hombre de tu vida. Dejo la suerte en tus manos, no pongas el mundo contra mí. Demos vuelta a la bonita página y escribamos historias del corazón y construyamos una familia especial. No estés sola. Seré cualquier cosa, pero te quiero. Siempre fiel a sus corazonadas, un buscavidas de tinta argentina, dueño de una juventud acumulada que pasó las de Caín y Abel, que ha visto pasar humo bajo el puente. Un 4x4, todo terreno, tomó la gran ruta rumbo a la felicidad. No le importaba la guita. Hizo turismo carretera y sin darse cuenta llegó a la Patagonia rebelde buscando los pasos perdidos. Un día el encargado le dijo, che, hay 2 tipos abajo. Sí, le dijo él, mi cuñado esta noche está durmiendo con mi jefe. Culpables, infieles, ojos que no ven. Es que tenían problemas de convivencia porque claro, uno tenía un gallo para esculapio y el otro un caracol. Los dos peleaban en el baldío, se metían en el verso, se gritaban la furia, en fin. La odisea de los giles. No hay paño verde para hacer la tregua. No dan esa maldita costilla a torcer. Un día en el paraíso, esperando la carroza, nos hizo vivir el sueño de los héroes. Nos hizo sentir que somos los mejores. Solo se vive una vez. Muchas gracias, maestro. Gracias, Luis Brandoni. Bravo. Qué lindo, Fede. Hermoso lo que ¿Lo hiciste. escribiste Sí. vos? Lo escribí yo, es poesía en prosa y son Sí. todos los títulos de las obras de teatro, películas y series que hizo Luis Brandoni a lo largo de su carrera. Casi todas están, casi todas. Casi todo. Sí. Qué No, bueno. me Todo lo encantó. que hizo ese hombre, por Dios mío, Dios. Qué carrerón.
Sí, Qué sí, sí. canción. Maravilloso, maravilloso todo Bueno, lo que hizo. Ale, vos también hiciste algo con él y para Sí, él. sí, yo participé, trabajé con Beto. Tuve el honor de conocerlo. Uf, vos que me hablas de gruñón. Ah, sí, yo también lo Ah, conocí. nada, hermoso como compañero y alguien que tenía, bueno, claro, sabía tanto, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, en 4x4, hicimos 4x4, hicimos escena juntos en la película 4, en mi obra maestra, en Nada, Nada. que participé de esa serie. Creo que hay un videito, ¿no? De eso tenemos, eso, Tenemos de nada. de Nada. un A ver, videito, ponelo, sí. ponelo. Ponelo, Realmente... que quiero verlo, por favor. Yo les cuento que cuando me llamó Mariano Coni y Gastón Duprá para la primer cosa que hice, que la primer película fue mi obra maestra, me acuerdo que me dijeron, mira, necesitamos un actor que no le tenga miedo, así fue, que no le tenga miedo a Beto Brandoni y a Guillermo Francella. Fue así. Ahí está, mira. La putísima madre. Vos callada, hablo yo, baja el vidrio. Baja. Buenas tardes. Buenas tardes. Cédula verde, licencia y seguro, por favor. 2 de 3, perfecto. Dijo 2 de 3. Sí, cédula verde y seguro. 2 de 3, no está tan mal. ¿No tiene licencia? No, no tiene, yo tampoco. La verdad ante todo. Mire, caballero. No me agradezca. Yo podría mentirle y decirle que estamos en una emergencia. O peor, querer sobornarlo. Señor, O llamar a alguno de mis conocidos del gobierno que me sacarían de esta situación en un minuto. Pero prefiero ser honesto por respeto a su trabajo. ¿Qué me dice? ¿Podemos seguir? Señor, ¿estamos lejos? Vos seguime a mí. Bueno. qué Por favor. Sí, la vi la serie es Lujazo, buenísima. ¿no? Sí. Lujos de Un la lujo. televisión. lujo. ¿Qué sentiste, tipo, entrar a Eh, grabar con él, igual con Franchella? ¿Qué sentís en el cuerpo? Es fuerte. Y es fuerte, pero lo que pasa es que ellos son cotidianos todo el tiempo. Y es, bueno, sabemos la letra, bueno, Listo, dale, ok, vamos a vamos. jugar. Claro. Es eso, ¿no? Y ellos la bueno. tienen tan clara. Sí, Muy esto clara. de la entrega del artista, que te pasa, no sé, que en la carrera vas transitando diferentes momentos, diferentes situaciones, y después mirás para atrás. Bueno, él tiene mucha más carrera que yo, pero mirás para atrás y decís, Sí. wow. A mí me pasa también que gente que ya no está, como Gisburg, como estos próceres, Sí, ¿no? Para mí sí. digo próceres porque Sí, son sí, que artistas sí, son, que claro. marcan Sí. algo que va a quedar en lo social para siempre, en Lo el han hecho. colectivo social, en la gente. Historia sus cultural, frases. es parte de cultural. nuestra Sí, historia totalmente. Claro, cultural. sus frases, sus modos, sus latiguillos, Sí. mega icónicos y populares. Entonces sí, mirás sí. para atrás y decís, wow, qué privilegio, ¿no? Sí. Yo compartí solo en los premios Hugo, que tengo una foto en mi Instagram, y todos me decían, no, cuidado, porque obviamente que después creo yo que ciertos artistas, cuanto más grandes son, también como pasaba con Antonio Gasalla, más meticulosos se hacen Y sí, en la claro. perfección, en que todo salga bien. Y bueno, y tienen con qué, y a Metódicos. mí me parece... Ahora me entendés, Belén, Claro. ¿no? Ahora me Porque entendés. por eso yo lo entiendo acá Claro. al señor de adultez extrema. Quieren que todo salga Sí, 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 sí. perfecto Y y, un está poco bien. sí. Y a mí me pasa también en diferentes áreas. Sí. Porque bueno, uno va adquiriendo, más allá de las diferencias de edades, va adquiriendo ciertos conocimientos que después, si los tenés, no querés cometer ciertos errores. Y quiero contar que en realidad lo más lindo de todo, de las últimas, la última vez que lo vi a Beto, fue no hace mucho, en un estreno, nos cruzamos en el estreno de una obra, la obra que sale mal. Ah, La obra que sale mal, Que con antes se Diego llamaba Reinhold, que antes se llamaba Como el culo, Como el culo, sí. que yo también la hice hace unos años. Fuimos al estreno y justo me tocó, nos sentamos juntos con Beto, se sentó al lado y no paró durante toda la obra de hacerme comentarios de la obra, Amo, de la yo obra. amo. Yo amo a esas Me personas. encantó y bueno, me lo llevo en el corazón porque eso fue hace unos meses atrás. Hace unos meses, sí. Más allá
de haber compartido el trabajo, de haber compartido el almuerzo, en el break de las filmaciones, que siempre fue muy generoso y también te daba algún tip. Che, acá me pasa que te conviene, pibe, te conviene hacer tal cosa. Y también les quiero contar algo, que también me parece que se lo podemos compartir, Belu, Sí. que originalmente nosotros uno de los nombres que pensamos para el streaming, Ah, sí. Sí, Era, que justamente está directamente sí, relacionado sí, con era Beto, 3 empanadas. era 3 empanadas. Sí, sí. O sea que claramente Beto ha tocado nuestro corazón, ha tocado también nuestro humor también, Sí, porque sí. decíamos, tiene mucho que ver, es muy Queda argento. también, marcado en el subconsciente colectivo. Así estos es. seres, estos Sí. próceres, como digo yo. Así Y después es. los banco a muerte como a Gerardo Sofovich y que tienen todo ese estilo. ¿Por qué? Sí. Porque ellos hablaban con conocimiento de causa. En cambio, a veces te tenés que fumar cada uno que aparece como un fenómeno Sí, explosivo claro. televisivo y decís, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué Sí. transitaste? ¿Qué? Para poder venir a decir ciertas cosas, ¿no? En cambio, ellos hablaban, Sí, con realmente conocimientos muy grosos, muy grosos. Por experiencia. Y recién hablamos de tomar clases y de escuelas. Estas experiencias de trabajar con ellos, de compartir momentos, son experiencias que no se pagan. Olvídate, son mega Que las escuelas no te las dan, claro. Ah, sí. Hay Claro. cosas que vos podés matarte estudiando, pero hay cosas que yo Compartir una aprendí escena, claro. haciendo. Totalmente. O sea, Sí. haciendo o estando entre bambalinas. Para el que no Sí. sabe, las bambalinas son las cortinas del teatro y por ahí observando de atrás ¿Cómo a trabajan? una Sí. Carmen Barbieri y yo era bailarina y Claro. vas observando y vas adquiriendo. Realmente son maestros para mí que Sí, tal que en mi vez. caso han pasado y Sí. algunos sigo conociendo como ahora, y no es porque está acá, me pasa como ahora aprendo mucho de Ale Packer y de vos. Creo que alguien que está en este medio, lo más grosso que puede tener es estar abierto a aprender. Porque creo que cuando vos ya te la creíste que te sabes todo, No. estás No, en un estás problema. perdido, De estás hecho, yo perdido, ahora sí. estoy aprendiendo, esto es un ámbito nuevo para mí, el streaming, o sea, totalmente nuevo, y aprendo de las nuevas generaciones también. Pero Así bueno, qué es. serios estamos. Estamos Muy muy serios. serios. Estamos muy serios. Pero este fue nuestro homenaje, porque nos pareció. Tengo que decir que cuando descubrí esto que subió Fede, dije, Te pero emocionaste. la verdad que me emocioné, y aparte porque dije, yo formé parte de la vida de Beto. Claro, claro. Claro. Esos títulos. en 3 proyectos Claro. que fueron hermosos, divinos. Y nada, y sobre todo por la historia, ¿no? Él ha sido. Él aparte ha militado mucho y ha defendido mucho a los actores. Muchísimo. Él participó de la comandancia en algún momento del sindicato de actores. Después Hizo se mucho peleó. y siempre le preocupó, más allá de que estemos de acuerdo, a veces que hayamos estado de acuerdo con la ideología de Beto o no, ha sido un hacedor, ha sido alguien que siempre defendió a los actores y a la cultura. Y, Y al perdón, rubro. algo fuerte que me pasa cuando hago este tipo de trabajos, ¿no? Con los títulos. Muchos de los títulos coincidían profundamente con la carrera y con su vida, porque por ejemplo, Un hombre 4x4 pasó las de Caín y Abel, son todo lo que pasó, ¿cierto? En la época de la dictadura. Tenía sí, 3 sí. hijos, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, maestro, que cuando yo le dije eso, dije, Sí. ya está, eso va al final. Claro. Muchas gracias, Sí, maestro. sí, sí. Nada, un montón de Sí. textos o de nombres que coinciden mucho siempre con la Sí. vida de la persona. Bueno, este aplauso es Para el él, maestro Van para él y Brandoni. Para todos los Bravo, maestros bravo. que pasaron por nuestras vidas y los que Y lo que seguirán pasando. por supuesto. Como por ejemplo, Y yo les quiero compartir una sorpresa que vamos a ¿Me tener trajiste hoy. un regalo al fin? Sí, te traje Ay, qué, una- qué Yo regalo. diría que es un gran regalo. Es un regalo artístico, es un regalo que tiene talento, es un regalazo. ¿Qué? Es un regalazo, dirían los ¿Qué pasó? cordobeses. ¿Qué me trajeron? ¿Qué me trajeron? ¿A dónde lo vamos a poner el regalo? Ah, es para poner, es para Bien, apoyar. ¿Cómo es? entonces- ¿Regalo? Pará, ¿tiene paquete? Tengo Sí, que- gran paquete. Dicen que tiene un gran paquete. Gran paquete. Dicen que tiene un ¿Habla gran. el regalo? Sí. Sí. El paquete habla. bien, chicos. Sí, ese paquete ¿Cuál es la habla. cámara? No dejan de sorprender. La cámara que lo va a seguir. No Esa, dejan de ¿y a dónde, sorprenderme. a dónde va? ¿Qué es esto?
Acá, Al lado tuyo. al lado mío. Aparece Sí. un regalo en vivo. Él se instaura al lado del señor Packer. ¿Pueden Señores, subtitular este programa? Porque hay gente que no entiende nada. ¿Eh? ¿Qué dice la gente? La gente dice, hola mis amores, ¿cómo están? Qué lindo verlos de vuelta. Dice, hola, ¿está en vivo? Sí, estamos en vivo. Hola, ¿no leen los mensajes hoy? Sí, estamos leyendo, pasa que había cosas para charlar. Hola, mi Packer querido. Éxito, chicos, qué lindos temas y qué emocionantes que son. ¿Qué Ay, más? Por acá, bueno, nada, Gracias eso a nos todos, preguntan. nos queremos. Había Nos gente ansiosa amamos. por ver el programa antes de que Gracias. arranquemos. Bueno, aparece el regalo, chicos. A ver. Gente, miren esto porque es un regalo que trajeron un hombre regalo. Esto es un antes y A un ver. después en el streaming Regalo argentino. total. A ver. Ahí está. toma el regalito. Ah, Divague total. Hola chicos, gracias por invitarme. Muchas gracias. Esto es para ustedes. Hay un sentimiento que viene del corazón y hay ciertos poemas cuando no hay represión. Si vamos gritando la puta que lo parió. Tu baratú, pa pam, pa pam, paru paru. Tu baratú, para pam, para pum, bam, bam, purarum. Nadie nos enseña que esto es liberador. No perdamos nunca el sentido del humor. Yo no digo nunca palabrotas, por favor. Pedazo de puta. Boca sucia te dirán y te sentirás mejor. ¡Vamos! Porro, por favor habla bien, porro. Porro, por favor habla bien, porro. Belén, léxico imperfecto fuera de moralidad. Aunque es natural que alguien se vaya a cagar. ¿Cómo? Vos sos tan sorete como eso que te sale desde el pa 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 pum. ¿Por qué no vas de viaje a la concha de tu hermana? Sí. Gorda pata sucia que me chupe la banana. El culo y la cajeta fuera de la hegemonía. Y si no es suficiente está también la de tu tía. ¡Vamos! Porro, por favor habla bien, porro. Repetimos. Porro, por favor habla bien, porro. Escucha. Son todos negros de mierda, gorilas, planeros, todo chupa verga. Idiota, cretinos, conchudos, cornudos, tu vieja parece tu abuela. Mientras gasable cagada a palos, un cuco por donde la veas. Ay, pobre vómito de la vida, es hora de la inmigración. Con esta pestosa paraguas, sudaca, porteño agrandado de mierda. Peluca, perochosos, un culo roto, veneco. ¿Quién es gonorrea? Enano, puto de mierda. Como me decían en la escuela. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué feo! Es de cariño, no es de violencia, boludo, te dicen a vos. ¡Mierda! Es que el bullying me hizo mierda. ¡Mierda! Es que el bullying te hizo mierda. Porro, por favor habla bien, porro. Por favor habla bien, no seas porro. Por favor habla bien, por favor habla bien, por favor. Muchas gracias, para vos, forro, que estás ahí. ¡Epa! Para todos los forros que nos están mirando, el señor Mariano Magnífico. Aplausos para Mariano. Vamos, gracias. Bien, bienvenido. Bienvenido, Mariano. Vení, mi Qué amor. lujo tenerte acá. Qué placer. Un erudito de las letras, Pero Qué bien. de paso los por acá. cantos. Y de los cantos. Me hiciste acordar tanto a Pinti, tanto Sí, a Enrique, qué lindo. seguramente te dirán a veces, ¿no? ¿Sos Hay algo- un mini algo Que nos Enrique? movamos Ahí un está. poco. El mini ¿Estamos Enrique. juntos? Vení, Estamos juntos en la ponela misma acá. cámara. Mira, no sé si decir soy un mini Enrique, claro que no. No, pero bueno, hay- nada. pero hay Vos un- sos Mariano Magnífico. Hay un ¿no? modelo de humor que me gusta mucho. Claro. ¿Querés Que va venir por esa acá, línea. querido? Porque ¿Por me qué? quedaste muy lejos. Bueno, no ¿Más por acá? importa. Ahí está. Ahí Que está. va un poco por esa Ahí línea. Ahí está.
Ahí está. Tan divino, chicos. Nuestro amigo Mariano Magnífico, por si no lo saben, es actor, cantante, escritor, docente, investigador, comunicador y otras delicias que ya nos va a contar. Y se graduó en la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires y estudió maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en la Universidad de San Martín. Tomá, para vos. ¡Zorro! El tipo sabe. El tipo sabe, ¿eh? Claro que sabe, y no solamente sabe, sino que además de con todo lo que sabe, presentó un libro, su primer libro, ¿verdad? Su primer libro, Su primer exactamente. libro. ¿Y lo trajiste o no lo trajiste? No, lo traje. No está en venta por doquier. Ah, está en venta por doquier. ¿Cómo Está se en llama? venta ¿Cuál por es el doquier. título del libro? El libro es La Divina Lengua, porque yo hago contenido en redes sociales sobre el buen uso del idioma español y especialmente sus usos artísticos, ¿no? Cómo se puede usar la lengua para decir bien un insulto, para decir bien un cariño, para hacer un poema de esta vida. Y bueno, publiqué mi libro con Editorial Galerna que se llama La Divina Lengua. Muy bien. Y bueno, ahí son una serie de ensayos humorísticos sobre el buen uso del idioma español, que es algo que usamos todo el tiempo. ¿Con algunas palabras en especial? Bueno, hay distintos capítulos. Hay uno dedicado, por ejemplo, a cómo se nos enseñó a escribir cuando éramos chicos, por ejemplo. Ah, mira. Hay otro dedicado al lunfardo, que es Qué lindo. una lunfardo. lengua propia acá del español rioplatense. Hay un capítulo dedicado a las malas palabras, ¿no? ¿Por qué una palabra es mala o Sí, buena, no? es Como decía verdad. Porque Fontana la Rosa. usamos cuando nos pasa algo malo. Pero sin embargo, las malas palabras son un acto tan bien hecho, es una cosa tan porque bien hecha. están asociadas al insulto. Puede ser, ¿Es pero por eso? decirle a alguien sos una, y lo que se escupe, no decirle que sos una conchuda. Claro. Fíjate, mira, por ejemplo, ¡Forro! la palabra conchuda Sí. es una palabra que está muy bien construida porque comienza con una... Miedo. No, fíjate, comienza con una C, Sí. que la C es coherente con la bronca que tenés antes. Y cuando después vienen vocales, las vocales aflojan, pero cuando viene la CH Sí. es como un Reafirma, golpe. reafirma, ¿no? Conchuda. Reafirma el enojo. Conchuda. Qué bien. Es fuerte, Eso. es fuerte. Vos nunca le Es decís fuerte, a alguien es fuerte. conchuda. Es fuerte. No, Y además- es verdad, Claro, es verdad. claro. Bueno, viste que hizo carrera Gabriela Acher con la Che. Con la Claro. Inclusive, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, Chico, se va a acordar la gente de mi generación. Gabriela Acher Una gran humorista. vino a ver mi unipersonal. Yo Ah, en base a mirá. este libro... Sí, hice eso te iba a un preguntar. ¿El unipersonal va después del libro? Va después, porque Ok. cuando yo estaba escribiendo el libro, yo, como soy teatrero, decía, esto yo lo tengo que llevar al teatro, yo lo tengo que llevar al Y teatro. sí. yo tengo que- y Vos bueno, sos teatral, sí. además. Vos sos teatral. Sí. Y bueno, y ahí surgió, hicimos una última función, ahora estamos viendo a ver si alguien quiere tener esta obra en alguna provincia o en algo, me Claro. llama, me escribe. Acá, Eh. @Mariano Magnífico OK. No, Chicos, la O no y es la así K, mi es Instagram. Magnífico. Es Mariano Magnífico. chicos, Ah. sáquenle el OK. Chicos, se lo ponen mal. Me pusieron mal el coso. Viste que Pero- a todos los No lo famosos puedo le ponen el OK, creer, ¿viste? producción. Sí, ahí Ahí está está. perfecto. A todos los famosos le ponen el OK. Ahí está. Entonces, así de simple. Mejor, más fácil. Sí. @Mariano Magnífico. Y a mí me encanta el mundo de los libros, yo estudié letras, Sí. a mí me gusta, y para mí es un honor estar acá con una de las grandes poetas de este país. Sí. Mira, gracias. Yo te dejaba hablar porque realmente me encanta tu trabajo, pero vos sabes que yo amo la poesía. Sí, lo sé. Escribí 2 libros, éxitos rotundos. ¿2 y que ahora libros? con- Dos. dos de mi autoría. Dos. Y que sí, y con el segundo está pasando un fenómeno preocupante, porque lo Ajá. venden muy caro Sí. por Mercado Libre, lo venden como una reliquia. Ya es un objeto de mausoleo, Ah, digamos. sí, Tal es de cual, culto, tal es de cual. culto. Ya es de un- nichos, Y- pero de Sí. nichos del cementerio. De Chacarita. No, por favor. No, más vivo que nunca. Pero porque hay, yo digo, hay nuevas ediciones. ¿cómo? Pará, pero ¿yo lo puedo leer? Sí. ¿Puedo? A mí me gustaría, Sí. el primero, no hubo forma de conseguirlo, ni la propia autora lo tiene. ¿No tenés el quedó primer- ni no tenés uno. tu primer No tenés libro? ni uno. Nunca pasó en la Reflexiones historia. belunísticas. Nunca Correcto. pasó en la historia de la literatura, y vos lo sabrás, que se vendieron La foto, 15.000 la foto. ejemplares. No, del jamás. primero, ¿Cuánto? Jamás. ¿Cuánto? 15.000 15.000 ejemplares. Es histórico esto. Ah, Generalmente qué bien. los libros, chicos, es muy difícil, es un mundo muy difícil. Claro. Mi hermano Sí. Agustín Francés escribe libros y cuentos de terror
Escribe Ah, muy y le bien. fue mejor. ¿Y le fue mejor que a vos? No, ella fue No. un éxito. No, bueno. Pero no Lo llegó a tuvo- vender 15.000 o No, así. son cosas distintas. claro. ¿Vendió Eres menos? un señor abogado. Ah, no, Claro. por otro escribe por lado. hobby. Me gusta esta faceta Qué acá. buena, más, mirá. como Intelectual. por favor. Intelectual, mirá. Miren, ¿Y se puede hacer, por ejemplo, libromancia con este libro, Belú? a mí me claro. gustaría mucho hacer eso. Porque, claro, libromancia es, si quizás no conocen, es cuando uno agarra un libro y Ujú. de repente abren tal página y esa frase te deja un mensaje a vos. Ya le dice, mismo lo vamos se a le dice hacer. libromancia. Sí. Con este libro. A ver, Me encantó. intentémoslo. A ver, por ejemplo, Intentémoslo. dice, mira, altos, flacos, gordos, enanos, blancos, negros. Mirá. Nada. Adjetivos calificativos. Siempre la mirada ajena da pena. Muy Ay, bien. me Chicos, encanta. nada es casual en este Me universo. ¿eh? encanta. Vos ¿Te sabés que este es gustó? un recurso de la poesía que se llama enumeración caótica. Mm. Cuando uno enumera varias cosas al azar. Pero pará, y yo hice Ujú. dibujos también, porque también estos son dibujo. tuyos. Estos son míos, de mi propia autoría. Ay, pero estos son son hermosos, caricaturas. Mientras hablaba por teléfono, Y hacías miren este dibujito. Miren este hombre, ¿no? Lo que tiene en la cabeza, por favor. ¿Qué tiene? Mejor, tiene? ¿Qué es Y una- tiene a baba ver, también. ¿Un micrófono para el musical? Ese hombre es un hombre que tiene muchas cosas obscenas en la cabeza Sí. y mientras babea. Sería un un- viejo verde pervertido un que famoso yo viejo quise verde. expresar en Ajá. un dibujo. Mira. Mira. ¿Ok? Y acá hice, no sé por qué, la mole moli hice allá. Ajá. O moli o mole, no sé cómo Mole era moli. el nombre. mole Acá. La mole Ahí, moli. Sí. Sí. Del otro lado, de este lado. Abajo, abajo. ¿Quién es la Abajo, vida de la abajo, mole lo moli? Ah, hice. esta de acá. El de Sí, abajo. puse toda gente que estaba justo en esa época muy mediáticamente Bueno, por nada, todos que- los canales. ¿Podrías Vale. decir que fue un momento oscuro de tu vida, de tu carrera? No. No, podría decir que yo expresé todo eso ahí en Ah. esas. Está hojas. buenísimo. Vos Muy sabés bien. que cuando yo estuve en el Cantando, porque yo te pido que si se hace el Cantando de vuelta y ustedes están, me elijan de coach, por Sí, favor. por supuesto. Ah, qué bien. Mira qué Yo bien. hice varias ediciones del Cantando. Mi pico más álgido fue con Charlotte Canigia, que ahí hizo un doctorado directamente en coach. En coach. Cuando yo fui ahí, me inspiré de muchas cosas e Sí. hice un show en YouTube que produje yo y Ah, que mirá. armé el arte yo. Inspira, Lolo. Sí, inspira. Llegas acá y decís, ay, mira todo lo que yo puedo hacer. Y vas y ¿Viste? haces cosas. ¿Viste? Es como un Claro. universo de Exactamente. personajes. Como Con- un universo de personajes Claro, lindos. mira, también tengo un dibujo en el living de mi casa que hice yo, que es una mujer vomitando toda la farándula. No. Ay, qué Están lindo. todos. Y lo hice Qué con bien. collage. Recorté cada figura de revistas viejas. Mira. Y esta es polémico. No sé si Pero lo voy a ¿Es traer. esta? Pero... Acá está. ¿Está ahí? Ahí está ¿Es ella, esta? mira, sí. A ver, a ver. Es una de mis obras favoritas. Ay, esa. ¿Tu obra- tu obra maestra? Es una de mis obras maestras. Mirá Belén, que- esto es muy no, lindo. este es otro. Este es un collage. ¿Está vomitando o no? No, 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 este este no no. vomita. Este Es el bueno. collage del amor. Claro, porque es como él dice, yo llegaba a mi casa y tenía que todo lo que veía y todo lo que absorbía lo necesitaba expresar de algún modo. Claro. Claro. Y ahí lo expresaba en mis Mira, vos sabés actos. que ya todo tiene que ver con todo, ¿no? Eso que vos haces es la necesidad de expresar, de Sí. creación. Vos sos una creativa, vos esto te vino a la mente. Y vos sabés que la poesía tiene mucho que ver con esto porque en griego poesía viene de poiesis, que significa creación, crear, hacer. Los griegos llamaban poiesis tanto a escribir un poema como, por ejemplo, a fabricar una prenda de vestir. Todo eso Claro, era, todo era un poema. Tal era, cual. Y era una mirá qué actividad paradoja poética. Y lo que déjame leer escribí lo que acá. dice. Dice así, cito a Belén Francese. ¿Francese o francese? Francese. Francese. Pero tu hermano es francese. Pero a mí me gusta francese. Ah, perfecto. Cada uno se llama como quiere. Claro. Porque Como porque quiere. Cada uno se Lo autopercibe dice con el en- apellido que lo quiere. dice en italiano, Claro, francese. francese. Dice, la boludez sin límites es un campo de anestesia en la felicidad. Mirá Gracias, vos. Francese. Me Estos gustó. son los famosos aforismos, ¿no? Esas Sí, frases. Claro. aforismos, Son sí. aforismos. Claro, pero lo que yo quiero preguntarle a Belén, ¿qué pasó? ¿Por qué en el primer libro vendiste 15.000 copias? Vendiste, se dice, vendiste. ¿Vendiste? Vendiste. ¿Qué dije? ¿Con Vendiste. ese? Un poquito. Ah, no, Sí. vendiste. No, Ay, por vendiste. fin, Porque alguien yo que no nos uso, corrija. no ¿Puede uso, venir no todos soy de los usar las Un poquito heces. de ese. ¿Por qué vendiste en el primer, fue el primer libro o la primera edición? No, esa fue la segunda. Esta es la segunda esta es la edición. Segunda. Ah, o sea que es un solo libro que hubo No. dos ediciones. No. Eso es lo que no le El entendí. quedó a primer ella que te libro vendió. es de Arrimas, porque Sí. es
existen las rimas tradicionales. Ah, es de Por rimas. supuesto. El experto me va a entender. Bueno, tenemos dos tipos de rimas. Y ¿Querés el- que te las y yo cuente? hice Para- las arrimas, que se arriman a la palabra. Ah. Algo se arrima a la Pero eso es palabra. un juego poético también. Exactamente. El usar Claro, el el idioma. significante, el idioma, el juego lingüístico. Bueno, El y juego. después Pero, hice este que es de reflexiones. Ah. Claro, son reflexiones belísticas. Y depende Claro. también en qué etapa de tu vida te agarre. no, Claro, justamente vos lo claro. dijiste, porque en el primer libro, Él se el de quedó con los Arrimas, números. los números fueron de 15.000 copias vendidas, Claro. pero la foto del primer libro, estabas, Belén, en la Estaba tapa. en culo. un poco ligera de ropa. Ah, estaba en verano, digamos. Estaba, sí, porque yo no quería correr riesgos, ¿viste? Entonces dije, tengo que vender. por Sí, todos hay que los vender lados. igual. Entonces que sea una mezcla de Pronto Sí. con Borges. Sí, tal cual, Claro. exactamente. Maxine, que era la que te ponía Lo toda entendiste quebrada. perfecto. Y bueno, y ¿Vos los fuiste etapa de resultados Maxine fueron muy también? buenos. ¿Eh? ¿Fuiste etapa de Maxine también? Sí, también. Ah, bueno, era como la foto de Maxine. Claro, con, Con un contenido poesía. también. Claro, pero ¿por qué en esta vendiste 8.000? Bueno, para mí, Porque porque no no estaban está- mis partes íntimas acá en la tapa. ¿Viste la paradoja de la No, pero, poesía, no? a ver, pero esto es realmente, o sea, una belleza. Esto pero está mirá hermoso. esto. Mirá las pero fotos. ahora se lo- Mirá. Este es tu cumple de 15, mirá. Mira, ahora este lo buscan Fotos de tu- desesperados, así que quiere decir Desesperados. que la Mirá. tapa no tiene nada ¿Y que se puede ver, conseguir gente. este libro si lo buscamos en...? ¿Qué pasa usted? Hay un video. ¿Hay Ay, video? Tenemos Sí. video. ¿Hay video? ¿Y A si la ver, gente quiere comprar el libro, puede? quiero ver el... Si hay foto y video. Sí. Si hay foto, hay video. Claro, porque tenemos que la primera edición es un objeto de culto y se vende en Sotheby's, ¿no? En Nueva York. Sí, ahora lo están rematando Los- por todos lados. Lo están ahora rematan rematando. los dos. Este libro es una edición de culto y el primer libro de Belén es una edición de culo. De culo. Sí, sí, sí. Pero sí. ambos vendieron espectacular. Que Eso es lo que ¿Se importa. podría hacer como un desafío? Mira. Lo que importa es que se Mira, venden. mira, y que mira. se venden hasta el día de hoy regios. A ver Y si mira, Bueno, me Aqua- enteré que están cotizando bastante los libros ahora de Belén Francese. Así que les dejo un enlace que tengo de Mercado Libre. El precio que está es un precio viejo, sabrán entender, todavía no tuve tiempo de modificarlo, pero calculen más o menos el doble o el triple, ¿sí? Cualquier cosa me mandan un mensaje directo. Desde la cárcel. ¡Uy, mirá! 300.000 pesos. ¿Pero quién te lo compra? Lo peor que Me yo quedó, me me metí. quedó uno solo y estoy en una subasta. Ya voy por el 1.500.000. ¡Apa! Chicos, no, bueno, la subasta está buenísimo, pero Bueno, que ya el mío directamente sale el precio. 29. Es más Claro. accesible. Claro. Es más accesible. Un Bueno, poco. pero en unos años te va a pasar esto. Claro. Que la gente lo apropia como patrimonio cultural. Exactamente. Y es un divague total lo que están haciendo. Yo Sí. pedí, por favor, que bajen los precios. ¿Y, con no, mis ¿y vos crees creaciones. que tu libro, Belén, puede hacer un buen libro para las escuelas? A mí me encantaría, sí. Mirá, Mm. a ver, déjame Sí. leer una más. Para la Biblioteca Sí, Nacional. sí, sí. Sí. Vos vas Debería a la estar en la escuela, Biblioteca la- Nacional. La seño dice, chicos, abran el libro en la página tal y les aparece. Pin-up. A Belén ver, Francese qué Pin-up. lindo. Acá, pin-up, Pin-up. pin-up. Mirá. ¿Y qué Y dice? la reflexión de la clase del día que es, Dice. no es casualidad que con humildad logres la felicidad. ¿Te das cuenta? Mirá, No, es una cosa. hay que bajar el Hay que copete. bajar Sí. el copete. Hay que bajar el Sí. copete. Aparte Chicos, tiene rima, todo. yo propongo que este libro forme parte del cierre de todos nuestros programas. Como aquel sobrecito de azúcar que Sí. todos tenemos. Abrimos Con la la página y frase, con la Belu frase del Con el día. sobrecito de azúcar que le pondrías a esto. A esto, por ejemplo. Chicos, bueno, vale todo en mi libro. Sí. ¿Se anima a hacer un desafío? A Una ver, pena hace- se hace A ver, ¿qué dice? corta si te comes una buena torta. Exactamente. cierto. Belu Cake. Belu Cake. Belu Cake, Tenemos mira, a Belu ya Cake. venía Es inspirando. un personaje. Ya se venía inspirando. Es Pará. Packerman y Belu Cake. Una pena se hace corta si te comes una buena torta. Bueno, como diciendo, cómete un dulce, relajá. Pará, y está bueno porque hay un juego, porque Sí. en realidad, ¿qué es la literatura? La literatura es lo que no se dice, ¿no? Obviamente acá hay un juego que Belén intencionalmente hizo, que es jugar con una pena se hace corta si te comes una buena torta, por no decir un pene se hace Hace corto corto. si te comes una buena... ¡Tal cual! Muy bien, Belén.
Belén. Gracias, Belén. Estaba Bueno, porque tapando era un para cuadro todo de el depresión público. ahí, ¿no? María Kodama te agradece. Bueno, hagamos un desafío. Yo les tiro una palabra y tienen que armar una oración con esa palabra. ¿Se animan? Ay, ¿Tienen juegan, ganas? Vamos los ¿Cómo? tres. Momento Ustedes libre. tres, no, ustedes No, tres. participo, dale, dale, no. no te hagas. No, mi amor, no. Queremos Yo ver no. un campo de la No, imaginación. Pero no. estamos- Es un desafío de dos Claro, poetas. de dos poetas, claro. Es un Ay, desafío estos de son dos dos poetas poetas. letristas Dale, preparados. Bueno, vos Son Aro, tres aro, palabras, aro. tres palabras. La primera Bueno, es... no La pri- necesito ayuda, Es ¿eh? previously, la primera. Previously. No, dale, buscate una mejor. Pero señores, ¿Pero bueno, qué hay que decir? a ¿Una ver, rima? ¿Una palabra que no, no Una tenga rima. rima? una rima, una oración, lo que ustedes quieran. O Previously. una rima mejor, ¿qué quieren? ¿Una No, rima? pero buscate una en castellano. Sí, Bueno, claro. a ver. Idioma castellano, Previously. Argentina, Buenos Aires. Puede ser divague. Si Bien. tenemos el título del Bueno, programa. hague lo que... Hague. No, pero- Hague lo que hague, esto es No, un divague. la conjugación de Que no verbos me está- vague, porque si no, se va a hacer un divague. Bien. Bueno, bien. Con divague, Y Paque le pone puntuación. dale. Sí, con divague. Tenemos... ¿Qué? No, No tenemos nada. no Bueno, importa dale. lo que digan, no importa lo que pase. Cada día de mi vida, esto es un divague. ¿Ves? Bueno, fue más Muy elaborado. bien. Pará, No, usé la pero era rima. más- era Otra. más corta. Charlie, una palabra, a ver. No quiere perder. Ah, es un aforismo. Una Es palabra. un aforismo. Es un aforismo, dale, Una dale. palabra para que hagan oración. Sí. Anoche. Anoche. A ver. Apa. Aro. Póngale un poco más de onda. Dale. Claro. Bueno, Dale. bueno, me subí al coche anoche. Casi choqué. Fuerte el aplauso para hablar en francés, señor. Muy bien. Poetisa. Bien. Vamos con... Anoche. Le toca a él. Pará. Noche con para otra Marian. Noche para palabra. Marian. Dice otra palabra. Anoche te vi anoche y te di a troche y moche. Se pone fuerte. Me gusta este juego. Se pone Lo quiero fuerte la hacer tarde. siempre. Otra palabra, dale. Dale. Otra palabra. A ver, otra palabra que sacamos de la urna. Pará, A ver. acá el rating no lo estamos midiendo. No, no. Ah, no. perfecto, estamos perfecto. pidiendo. Candombe. Candombe. La palabra es candombe, señores. Que zombe, que tombe. Cuidado con el candombe. Y ahí, allá, comete una paella. Sí, claro. Claro, qué bueno. En esta tarde triste bailamos el candombe. Te busco por doquier, pero ya no sé ni dónde. Está ganando. Ojo, una Es que me última. inspiré con la música. Una última. Claro. Una última. Aro. Termo. Termo. La gente De pide termo. Argen Mate. Estaba buscando y por ahí andando y me dije, ¿dónde está este centímetro de el termo? dermo? ¿Dónde Y está? me dijeron, ahí está tu termo, toma el mate tranquila y mirá allá arriba una anguila. Mirá. Perfecto. Aro. Mirame la anguila. ¿Cómo se llama ese aforismo? Es un aforismo. ¿Dónde No, entra? pero me gusta porque Vélez va haciendo rimas internas. Ella Sí. no se queda con la básica. Sí. Claro. No es que dice termo. Claro. No, ella va diciendo arriba, pasiva. Y de- todo. Claro, Y de repente claro. rompe y al final capaz que no coincide. Claro, pero yo aro. en medio sí. A ver la última de Mariano. A ver el termo de Mariano. Te, El termo No, de la el termo de palabra, Mariano. te Aclaración. encontré caminando por allá y vi que de refilón pispeaste este termo. Y ahora que te recuerdo, nena, me dejaste muy enfermo. Mirá vos. ¡Ey! Así pasaba el momento aro, Qué lindo, Divague acaban de total. ver, acaban de conocer a Mariano Magnífico. Mariano, para, Yes. ahora estás haciendo tu unipersonal. Estoy haciendo mi unipersonal prontamente pronto fechas, así que síganme en las redes sociales, Mariano Magnífico, a secas. Bien. Y Arroba ahí Mariano van a ver Magnífico. dónde voy a estar, porque quiero hacer gira, chicos. Entonces me voy a girar. Sí. Me voy A por todos girar. lados. Hay que hacer gira. Pará, ¿y el libro dónde lo podemos conseguir? libro- El libro que se llama... El libro que se llama La Divina Lengua se consigue en cualquier librería del país. Bien. En cualquier Bien. cadena van y lo tienen. Muy ahí bien. Y nomás. si quiero comprarlo online porque no quiero salir de mi casa. En galerna.com o si no en mi página web marianomagnifico.com, que ahí tienen todas las novedades de lo que voy haciendo.
Bueno. Fantástico, fantástico. Un placer. Vas El a venir placer acá fue a mío. pasar las fechas, ¿eh? Yo Sí, creo que sí, sí, porque sí, ya me mi sentí amor. muy cómodo, veo que estamos bien, veo que acá se... Acá hay de todo. La Pará. gente está hidratada. Mariano formó parte del homenaje Amor y a casar. a la tu comadre. Claro. Claro. Te fui a ver. ¡Claro! ¡Fabuloso! ¿Te gustó? ¿Vos viniste? Fabuloso, obvio, por Yo era el supuesto. chiquitito, el que le hacía la revista. El talentoso. Ay, el mejor. El que hacía la... No, te amo, te amo. No, No, era porque se va a todo. armar quilombo con No, el que hay, resto. no, que hay Eran gente amiga, hay todos gente amiga mega querida ahí. talentosos. Todos Claro. muy talentosos. Todos. Para, ¿no hacen más fechas del homenaje? ahora ¿Cómo se estamos- llamaba el homenaje a El- Moria, para Moria- aquellos que no saben? Moria, el misterio, Sí. una obra que hicimos en el Palacio de Libertad y ahora estamos viendo si la llevamos al ámbito más privado. Era Ojalá, muy porque buena. estuvo Yo le dije a buenísima. mi Hermoso. comadre, Moria, que hablamos bastante, le dije, esto tiene que ir por los pueblos, esto tiene Claro. que seguir. Es Sí, muy a buena. full, a full. Sí. Muy buena. Un proyecto gestionado por el Palacio de Libertad, por la producción del Palacio y dirigidos por Valeria Ambrosio, Valeria ¿verdad? Ambrosio, música de Gaby Goldman y coreografía de Romina Foss, estuvo espectacular. Espectacular. Se llenó el Palacio de Libertad hasta el fondo y la gente vino. Ovacionó. Y nada, ovacionó. Ovacionó. Muy, muy Sí, sí. buena. Qué bueno, y Bueno. de esta manera despedimos a nuestro amigo y gran talentoso Gracias. Mariano Magnífico. Gracias, Mariano. Gracias, viejos. Tan magnífico que duele. Bien, bravo. Y si querés revivir estos momentos, entrás a @2reyes.stream y podés revivir el momento de Mariano Magnífico contando nuestras poesías. Y si no, también te podés seguir, ¿no? @divague total y nos mandás mensajitos y ves la repetición del programa ahí también. Gracias, Mariano. Gracias, Gracias. Mariano. Ay, quería que se quede todo el programa. porque ¿Por qué no me me lo saqué la sacan? foto. Che, Ay, pará, qué que foto. queremos hacer una foto con Mariano. Foto con Mariano. No te vayas, No, Mariano. Mientras contalos. Me sacó la foto. Él no quiere que Me sacó de la foto. Foto. Ahí va foto. Otra. Divino. Eso. Yo me saco la foto. Yo me saco la foto. Vos contá lo que dice la gente. Foto con él. Foto, mirame a los ojos, no me mires el joto. Mientras tanto. El poto. Che, acá mira, Silvia dice, Gracias. es mi primera vez en el divague. Felicitaciones a todos y a vos, Ale, sobre todo, sos un genio, te amo, me amo. ¿Viste? Como Bien. la gente sabe, ¿no? Es muy Mirá, emo- y ahí dicen, Mariano, me encantás. Uno pide, Mariano, no te preguntamos algo que a todo el mundo Vení. le importa de tu estado ¿Quieres saber si estás de civil? novio, si estás casado, si estás apachurrado o algo? No, estoy soltero. Estamos siempre el hueso. Siempre libres. El hueso que roer, viste, que tiene que estar. Pero estamos bien, ¿no? ¿No, Claro. maestro? Sí. ¿Te mandan cosas Hay del algo. camarín? ¿Te mandaron cosas del camarín? Sí, me mandan siempre harinas, esas cosas. No. Me Ay. mandan harinas. No, Bueno, pero harinas cartas, no. cosas lindas, algo. No, cartas, ya, ojalá te mandaran una carta. Chicos, que hagan cartas otra vez. Ay, Pero sí, qué no hay lindo. nada más lindo Que que vuelvan. una carta. Ahora todo es rol, tenés lugar. No, no es así. No. Tiene lugar, ¿a Y dónde después te gosteo. Te gosteo, te hacen ir a la puerta y no a pared. Córtenla un poco. No, Ay, qué no, feo chicos, eso no, ¿eh? No, eso no, Volvamos ¿saben? a la vieja Es verdad lo usanza. que vos decís. Yo amo, tengo una carta que me escribió mi marido de la luna de miel y todavía la guardo. Me encanta. Me encanta, Me encanta. sí, de Vos puño y estás letra. casado Hagamos, también, ¿no? yo estoy casado. Ah, Sí. qué lindo. Chao, me voy a la Chao, mi Chau, amor. Pero si Buen día. no entran y te llevan, ¿eh? A mí a veces Gracias. me llevan. Hagamos desafío de cartas. Que escriban cartas y nos manden Sí, nos cartas. pueden mandar cartas de puño y letra acá Sí. a Inc. Al ¿Sí? Divagues Ahí. Total. Bien. Las recibimos y las leemos. Sí, por favor. Acá, al Divagues Total. Dos Reyes Stream. Inc. Mandanos tu cartita y la leemos. No pongan guarangadas, porque No. bueno, igual acá ya teniendo a Alejandro Packer es muy difícil cuidar el vocabulario. Chicos, yo quiero agradecer todos los mensajes de amor que he recibido esta semana después del casting que quedó abierto. Pero por favor, depende del horario, ojo con las fotos que están mandando. ¡Ay, hay un teléfono! Me acabo de dar cuenta. Hay un teléfono. 115-665-3106. 115-665-3103 y hablas en vivo con Belén Francese. No, y además... ¿Eh? Nos acabamos de tener el teléfono. Nos Sí. pusieron un teléfono, qué Sí. producción. Inc. Inc. Producciones. Y ahí también podés mandar tu videíto si estás interesado en Alejandro Packer. Ojo Ay. con Ya qué dijimos- videíto. Ya Porque... dijimos varias veces que él está buscando el amor desesperado. ¿La vieron a Rosalía diciendo por favor que no le mandes más Sí. dick pics? Sí, la vi. ¿Vieron, no? De todas formas, hizo como una intro para un tema, ¿no es cierto? Con eso, Claro, pero es fue cierto la intro igual. de un tema, pero dijo, chicos, no me manden más fotos de Fuerte. zonas íntimas. Ay, pero perdón, me copia.
Me está Sí, porque es copiando. verdad, porque ella pidió en el programa Sí. anterior. Porque yo no, el primer programa pedí que dejen de mandarme fotos de miembros ¿Te sigue y de mandando? sus partes íntimas. ¿Te sigue mandando? Sí. ¿Dónde está mi fan número 1? Mi fan número 1 llegó. Yo- Trajo tu fan número 1. No. ¿Me A trajo ver, ¿qué trajo? regalitos? Ay, pero ¿Pero qué por qué no me los bien. viene a traer? ¡Qué rico! Mira, Ay, me paso trajo por acá. cosas dulces. Qué De la gente rico. de Guacamole Eventos. Qué lindo, Para- che. Ahí. Me encantó, me Chicos, encantó. Guacamole Eventos, tenés un cumpleaños, una fiesta, un bar mitzvah, Ay, qué lo bien. que sea, bautismo, ellos te organizan toda la fiesta, te llevan además pochoclos, copos de nieve. Pero lo más difícil es la organización, porque siempre la organización lleva un trabajo de locos. Sí. La llamás a Vela de Guacamole Eventos y te soluciona todo. Hasta te dice qué torta, dónde, cuándo, el catering, te ayuda en todo. Y Son lo tiene más. salón también. Sí. serio? Salón Bueno, propio ya Vicente está, ya López, hace todo. señores. Bueno, gracias Sí, sí, sí. Guacamole Eventos. Los puedes seguimos encontrar con en el arroba programa. guacamole-eventos, ¿no? ¿Eh? Arroba guacamole-eventos y los encontrás. Ahí lo van a poner. ¿Lo Sí, pusieron? no lo vi, por eso. Bueno, ahora lo van a Ahí poner en Qué un rico, ratito. chicos. Esto Es muy sí. rico. Seguimos con el Guacamole. programa. Sí. Invitamos al público sobre todo, ¿Permiso, eh? no nos importa, solo nos importa que sea humano, o sea, ser humano. Ujú. Bueno, obviamente, porque si no un perrito cómo escribe. Qué rico. Pero por ahí el dueño, viste que hay cada friki escribe por el perrito. No, porque él quiere que sea ser humano. Él quiere un ser humano que lo acompañe, él quiere un ser humano que lo guíe, él quiere un ser humano que lo abrace, que le haga un té cuando está resfriado, que simplemente le diga, acá estoy, Ale, para lo que querés. Acá estoy, Ale, si querés charlar conmigo. Acá estoy, Ale, si querés que te pase a buscar y vamos a comer un choripán a la costanera. Acá estoy, Ale, y te acompaño a visitar a tu madre. Acá estoy, Ale, y los domingos no van a ser más solos. Y los domingos yo voy a estar con vos viendo una película, una serie, lo que quieras. Ujú. Te voy a hacer masajitos cuando te duelas, que siempre te duele acá. Él siempre me cuenta que le duele acá porque Qué ¿vos te lindo duele eso. siempre la cervical, Alejandro Packer? Qué lindo lo que ¿Por decís. qué te duele siempre la cervical? Alejandro Packer ¿Por qué? no contesta. ¿Qué No pasa? contesta. Bueno, Porque mientras- tengo una sorpresa Ah. para presentarles. Ah, ¿qué? A ver. Tenemos. Fede, ¿qué nos vas a enseñar hoy? No, le traje un desafío. A porque- ver. No me dejas terminar Ay, el perdón, tema. perdón, no, pero perdón. Yo estaba diciendo que por favor manden el video no a @guacamoleventos, @el divague total. Claro. Manden su video para el señor que está desesperado. Me llama a las 4 de la mañana pidiendo que le desesperado. presente a alguien. Mira, tiene un corazón ya alrededor. Y ese Bueno, corazón, ahora por sí, ejemplo, te perdón, escucho. ese corazón, por ejemplo, se hace con globos de estos, ¿sí? Que son Sí. como globos así largos, los globos de cumpleaños, de payaso normalmente. Y les traje un desafío. ¿Se animan a hacer? Sí. Trajimos como, hay un perrito, hay una flor acá, por ejemplo, una ametralladora. Globología. Globología. ¿Se animan? Uno, aunque sea, eligen y hacemos acá en Quiero, vivo. quiero. Sí. Se puede hacer una espada también, que no la hice, no me olvidé. Ay, le voy a llevar a Vito, esto le encanta. Infla, acá Pero tenemos. pará, Yo nunca aprendí a inflar con la boca, chicos. Nunca. Mentiroso. De verdad. Mirá que he probado, pero no, nunca ¿Qué aprendí. hago? Estiro y... Estirá y lo inflás con acá, con el inflador. Y ahora estiro y ¿qué hago? Le pones ahí el inflador y agárralo por las dudas en la Esto punta. lleva un tiempo, Sí, ¿verdad? lleva un tiempo, sí. Esto lleva un tiempo. Fuerte. No, pero. Hay que... Sí. Fuerte. Pa. No, yo nunca supe inflar con la... No, yo no puedo. No infla esto, no anda. Yo te doy inflador, vení. Mientras elegí qué querés hacer. Bueno, yo quiero hacer Así un veo que te... corazón. Un corazón, bueno. Me parece bastante simple. Depende de las ¿no? figuras hasta dónde se infla. No, un perrito. Hay un perro. Entonces, mira, el perrito va menos. El perrito va mucho menos. ¿Esto qué es? Ahí está. Bueno, A ver. ahí está. Acá tenés para el perrito, por ejemplo. ¿Qué hago? Bueno, a ver. Bien, y el perrito es... Che, ¿Tengo hasta acá? pará, eras vos el que estaba ayer acá en la esquina en el semáforo. Sí, yo hago, el miércoles hago el programa, y de jueves a martes estoy acá en el semáforo haciendo globología. No tenía justo efectivo. No, ya sé, no La importa. próxima te doy. La próxima te Me freno. pasa, ¿viste? Además me da miedo porque te rompen el vidrio, Sí, te roban el tenemos cara de celular. ladrones. El tema es que ya no hay efectivo, ¿viste? Ya la gente no tiene efectivo No, encima. no, No. ¿Y Packer qué quiere hacer? ¿Qué hace Packer? No sé, Es una yo. ametralladora eso, Packer. ¿Qué es esto? Una ametralladora. Bueno, Ajá. mira cómo Bueno, va el perrito. ahí haces, mira, un girito acá y es la nariz, el hocico. Pero no se me va. No, no se va a romper. Ahí está. Sin miedo. Sin Esa es miedo. la nariz. Bueno, ahora haces
otro más larguito. Miedo no le tengo nada. Otro más largo, que va a ser como la primera orejita. Pero te sale. Mira, ahí. Mientras vas girando tenés que agarrarlo con otra mano porque si no se te va a desarmar. Ah, bueno, y después. Ahora acá haces otro giro que es la primera oreja, Se por te va ejemplo. desarmando, ¿vale? Sí, se me desarma a mí, Ahí. Y ahora lo giras así Sí. y son 2 orejas. Estas son las orejas. Claro, va tomando forma de a poquito. Y ahora. ¡Ah! Y ahora gíralo, estos dos. Estos dos, ahí mira. ¿Y el cuerpo? Y el cuerpo, ahora falta. No, pará, esta es la cara. Sí. Esta es la cara del perro. Mirá, esa es la cara del perro. Mirá de quién te, Y ahora mirá de quién te burlaste, Barney. Y ahora, mira. No, globología. Y ahora hacemos uno más abajo que sería el cuello. Acá. Sí. Dale. Este es el cuello. El cuello. Listo. Sí. Ahora La las cara sin patas. friso. A ver. No, yo hice cómo me estoy sintiendo. Está constipado, tiene un nudo. Sí. Tengo un nudo en la Un nudo en la garganta, garganta. se llama. Bien. Si no puede ser Ay, una rata, juganos puede a ser que también. hablan ¿eh? entre sí, me encantó. Sí. Esto es fabuloso. Y si no tenés el ratón. ¿Qué Si no Bien. tenés el ratón volador, mirá. Sí. Miren esto. Mientras seguimos festejando el cumpleaños de Belén, que cumple los 26. 26 de Belén. 26, vuelve a cumplir 26 Belén. Yo les quiero presentar una sorpresa. A ver. Para mí otra. Ah, y otra Pero hoy sorpresa. me trajiste un montón de Y porque es tu sorpresas. cumpleaños, Belu. Gracias. Por eso. ¿Cuándo por- fue ese cumpleaños? Y no sé, pero otra vez volviste a cumplir 26, a cumplir 26. Cumplir 26. Y te trajimos este. Y sí, gente, no puedo. Ya no puedo, el cerebro ya no me da. Este regalito, A ver. mirá, este regalito lleno de talento. A verlo. Muy talento. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Acá? También desde el estudio. Yo los escucho perfecto. Mi nombre es Keppel O'Toole. Y vengo a presentarles uno de los productos íconos para este gran programa de Belu Francese. No escucho la música de fondo porque este es un programa para que tú llames y compres los grandes productos. Keppel O'Toole me conocerán de películas como Mi abuelo se puso tetas, Ahí va el boludo 4 o Cornudo 6. Hoy vengo a presentarles un producto único en el medio. Este es el nuevo Mackie Magic Power System. El Mackie Magic Power System tiene un sistema único en el mundo. Tú utilizas sus productos y automáticamente te transformas en quien quieras. Vamos a probarlo. ¿Qué les parece? No los escucho. Vamos a comenzar con uno de ellos, si bien no tengo retorno musical aquí dentro, y me encantaría que eso suceda. Empezaremos aplicando la super barba del Mackie Magic Power System. Tengo un brazo biónico que me asiste, eso es, Johnny. Vamos a colocarla aquí. Esperemos que la magia funcione, porque esto es realmente único y ya lo puedes pedir en el mercado. Nos ponemos un poco de la barba del Mackie Magic Power System. Y hasta ahora, claro, no ha pasado nada, Keppel. ¿Por qué será? Yo tampoco lo sé. Lo importante es cuando empezamos a aplicar la peluca del Mackie Magic Power System. Y vamos a ver con quién podemos llegar a estar esta tarde. Es increíble. Bájamelo, Johnny. Eso es, gracias. Y ahí sí, aplicada la magia del Mackie Magic Power System. Esta música dice más o menos así. Sería genial que saliera de este lado para poder aplicar el Mackie Magic Power System. Pero igualmente, mientras eso se produce, yo te quiero saludar. Gracias a este Mackie Magic System me estoy convirtiendo en Cheyenne de a poquito. Era la idea, Belén, que te salude Cheyenne. ¿Cómo están ustedes, chicos? Ay, bueno, ahí sí. Porque lo he intentado todo para convencer. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Qué bello, ¿eh? Funciona. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. A ti te conozco, Belu. No me pregunto si quizás hoy sobreviviré. Ay, qué bello. Que sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Ay, ahorita, porque sin ti me he dado cuenta, Packer, que no renaceré.
porque sin ti yo había llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi alma y mi mente ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y dejando en pedazos este corazón. Y mi alma la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si hoy cumplís vos los años de luz que de a querer? Gracias, fuerte el aplauso. Es increíble. Miren cómo funciona el nuevo Mackie Magic Power System. Pero esperen, no es lo único que trajo. Por demonios, es una peluca. Sí, es una nueva peluca del Magic Power System. La aplicamos de esta manera. Cuidado con los auriculares. Mientras tú en tu casa te preguntas qué hace el pelotudo de qué pelotudo. Este es el nuevo Magic Power System. Colocamos esta gorra y agarramos esta guitarra y dice... Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the roof. En vez de fingir o estrecharme una copa de celo, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi cara de lejos, lanzó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino, del Torre Lorone. Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que Velo me lo mande. Muchas gracias, es increíble. Realmente funciona. Vamos a quitarnos estos adminículos y vamos a ir con la última presentación del Mackie Magic Power System. ¿De qué pelotón? Estoy teniendo un poco de lluvia aquí en el retorno, pero estamos haciendo lo que podemos. Oh Dios, esta peluca es mágica. Esperen, creo que está funcionando. Claro que sí. Y veremos qué sucede. Oh Dios. Funciona. Se me hacía tarde, ya me iba. A verlo con el piso ahí. Siempre se hace tarde en la ciudad. Esto es un loco, ¿ven? Cuando me di cuenta, estaba viva. Qué loco, qué copado, qué vivo para siempre, de verdad. Grabando en vivo para ver, dice, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va. Qué copado, ven. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Sabes la mañana. Piso, 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 piso. ¡Genio! Sí, ¡Roberto! quiero que venga al programa, quiero que venga al piso. Es fantástico. ¿Está acá? Sucede la magia y viene para acá. Chicos, acaban de ver y disfrutar del talento de nuestro amigo, el señor Roberto Peña. ¡Qué genio! Qué fantástico Dios que mío, es. me encanta. Maravilloso. Maravilloso. Y mientras lo esperamos acá en el estudio, Belén, Sí. qué rico lo que te trajeron para comer. Acá recién me trajo hoy de
todo la gente de Pernil, zona norte. Bueno, se comieron todo, los chicos. Estaba en muy el rico. control, los productores deliciosos. Es que están muy ricos. Tiene catering espectacular para tu fiesta, tu evento, tu programa. cumple de 15, tu Sí. cumple de 50, de 40, de 30, tu cumple de niño de 5 años o juntada con amigos si no querés cocinar, que nos pasa un montón. A mí me Sí. pasa un Sí. montón. O un cumple de No 15. quiero- ¿Cómo te Sí, resuelve el fiestón del fin de semana, el festejo, lo que sea, la juntada? Y también le queremos agradecer a César Prado Records, que es nuestro musicalizador, el que nos hace todas nuestras cuestiones musicales. Es el que ha hecho la pista también de nuestra apertura. César Prado Records, muchas gracias. Y ahora sí. Genial, pero, esperá, es la gente de Pernil, zona norte. Ah, estaba ahí abajo en Sí, el estaba ahí grafo. abajo. Arroba Pernil. Pernil, zona norte, y ahí tienen el celular 11 66 83 12 25. Y llámenlos que tienen 10% de descuento. Sí, qué bien. Sí, qué bien. y el De parte que no tuya. tiene descuento es el él. señor talento, el señor Roberto Peña. Fuerte el aplauso, señores, para recibir a Roberto Peña. Qué placer tenerlo en el piso. ¡Qué locura, qué locura! Hola, hermosa, qué divague, ¿cómo estás? Está bueno, perdón, acá desarmando un poco Sí, está bien. el panorama. Vení, Robert. ¿Cómo están? Es descontracturado el ¿Cómo filme, están ¿viste? todos? ¿Qué haces? Bueno, Mirá, feliz. mirá. Tírense más para acá. Felices de tenerte acá con Qué nosotros. hermoso corazón que De nosotros con el que estamos me en esta. reciben. ¿Ha visto? Con Como mucho amor. diría un Alejandro Sanz, ¿y para qué me curaste cuando estaba herido? Y hoy me dejas De nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que Belú me abandone? Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Robert, contame, ¿estás haciendo show unipersonal? ¿Qué Estamos, todo? bueno, trabajando mucho, gracias a Dios, y muy contento con varias cosas en realidad. Por un lado, en televisión estamos con un equipo muy lindo, con Iván Ramírez, con Leo Raff, los felicito que están nominados. Sí, está Sí, nominado ahí talento. nuestro gran compañero Darío Lopilato, que es conductor, pero a su vez también actúa y hace personajes y demás, así que está nominado como mejor labor cómica. Estamos Muy bien. felices Bueno, por el eso, programa. porque- El programa, el che, programa, claro, el sí, la programa. nominación es para Darío, pero es el programa en sí. Que se Además- llama el programa. Viralizados los domingos por América. Es una locura. Una locura. Nuestras. Una locura. Hermosa. Hermosa, y Lindo hermosa. grupo, la gente lo disfruta muy bien. Además que apuestan, porque yo el año pasado también aposté con Belulandia, un programa de humor, y está bueno en una tele que está tan difícil Olvidate. apostar y mantenerse y remarla y todo lo que realmente requiere hacer humor, que es Sí, que a veces, entregar, que a veces impulsarse. en algún punto también por el hecho de ser humor, muchas veces puede ser tomado como esto es fácil de No, hacer, es esto más es difícil y es que- lo más difícil que el drama. Y hay un exactamente. trabajo detrás de Hay eso, un además. trabajo detrás, Investigación. una Inmenso. producción, un armado, donde tenés que estar desde pensando un sketch, armándolo, la Sí. letra, Vestuario. si tenés que hacer un musical, un vestuario, la Claro. forma, cómo lo enganchás. A mí me fascina, yo me considero un artista popular y feliz de hacerlo y del cariño de la gente en la calle, ¿viste? Sí. Que Ese es el es mejor espectacular. premio. Y Pero- cuando te ven te gritan, maestro, genio, Sí. o correte boludo que Además- están verdes. Bueno, A veces me gritan. Moria, Pagá lo que debes, un montón de cosas. Moria siempre dice, Moria Kazán, que Sí, acá la citamos una divina. mucho a mi comadre, siempre dice, la gente nunca se olvida de alguien que lo hizo reír. No, Es verdad. Sí, Y es tal verdad. cual. Vos Es sabés que- verdad, y eso se ve Y reflejado. bueno, y siempre yo digo, agradeciendo el consejo y el apoyo de mis viejos. Mi papá me dijo, muy chiquito, me dijo, mira, con el talento que tenés, vas a llegar muy cerca. Y de a poco vengo lográndolo y creo que... Lo cerca. Estás más, cada día más cerca. Más cerca. No, y feliz también que vos me preguntabas, estamos con, la verdad que un éxito ha sido, y ahora empezamos en el verano, Función Imposible junto a Matías Salé. Mate. Ay, En Mar del Plata que la rompieron. Sí, La pero rompieron. mal, que fue la también. rompieron. La rompieron. Sí, felices, la verdad que un resultado Siguen. hermoso. Seguimos con Mirá que ahí están. una dirección de quien les habla, Roberto Peña. Ahora el 22 del 5 estamos en Miramar, el 23 en Necochea
el 13 en San Antonio de Arecos. Así que apúrense a ir sacando las entradas porque es un espectáculo para toda la familia con Martina Viñolo, la actual pareja, la señora de Ale. Con coproducción de Un Toque Producciones, que es mi productora, junto a Lucía Bertossi, mi amor, que le mando un beso, que nos debe estar viendo. Hermosa. Y Marti y Matías también, que tienen su productora, que es Un Toque Producciones. No, pero me Muy encanta bien. porque primero que yo te admiro, creo que todos acá, Sí, obviamente, definitivamente. porque apuestan a ideas creativas, las llevan a cabo y el público las percepciona, las adopta y acá están los resultados. Las rompen. percepciona. El tipo, el ¿Qué? nivel de Estoy hablando vocabulario. bien hoy. Sí, sí, Hoy- sí. Pero No, porque, estás impecable. ¿A vos te viste? porque ella construye palabras que son nuevas, inclusive para nuestro... Claro. Graben esto, por favor. doy crédito. ¿Sabés que estos guachos me hicieron un tema que se llama La Limitadita? Me estás jodiendo. No, muy fuerte, Sí, sí, muy sí, sí. fuerte. Por Dios. Por Dios. pero- No voy a permitir que le digan limitadita a Belén Francese, que año a año Pongan crece y el tema, crece. igual me gustó. Porque ella todo lo que hace lo hace con creces. Por eso Belén Francese es una opción y una opinión que crece y crece. ¿Viste? Fuerte el aplauso, señores. para Roberto vos, Peña para con vos. nosotros. Para Mariano Magnífico, que se acaba de ir. Mirá, acá Y a los que también. no crean esto, ya les hago esta propuesta. Si no les gusta Belén, vengan que les muestro esta. ¿Cómo? No, esta nueva propuesta Esta. Claro, que estamos trabajando para- ¿quién la hizo? Ah, no, la hizo Belén, esta la hizo Belén. Mirá cómo me identifica esta canción, por favor. A ver. Mira cómo dice. Que hablo con claridad. Linda ¿No se pegadiza. escucha? Para vos. Me muero. Sí. Ah, bueno. Es muy bueno. ¿Cantó ella? No, no. Parece el tema de Pasión de Gavilanes. ¿Se acuerdan el que cantaba la chica? Es buenísima. Muy buena. Sí, señores. Ahí está. No me gustó el pobrecita, pero Es muy bueno, bueno. todo lo demás creo que es más Pero es muy abominable. bueno, te Me digo encanta. que es para pensar en un disco. Es para hacer el Sí. disco. Yo te digo Sí, que voy a sí. ir de gira con este tema, me voy a aprender bien la letra, porque la escribí yo, pero no me la aprendo. Bueno, tenés que hacer otro que diga te rimo y te arrimo. ¿Entendés? Claro. Se va. Che, No, pero aparte ya está sacando, va a sacar su libro, va a sacar un disco, Olvídate. va a sacar la serie vertical, Serie ¿no? vertical. Este año. Todos me viven. Va a ser la igual, vertical pero también. es que sos un material en bruto. Claro. Que se ha ido puliendo. Diamante en bruto. Es un bruto material. bruto. Y como a Pero broche no, de que se oro viene viene un invitado y puliendo. me dice, después de que la producción me hace un tema, la limitadita, viene un invitado y me dice, sos algo bruto. Bárbaro. Un todo. diamante, pero que ha venido puliéndose a lo largo de los años y la verdad que hoy ¿Ustedes, brilla. Más que ¿ustedes nunca. compartieron en algún Pulida. momento, compartieron algún programa? ¿Fueron compañeros en obra, en No, programa? hemos compartido programas creo, de concursos o de alguna pregunta, Ah, no sé, sí, creo sí, que sí. siempre nos Ah. Pero cruzamos. nunca no tuve, Siempre nos pero siempre cruzamos. hubo muy buena. Pero con en los programas de Marcelo, ¿hicieron algo juntos? ¿En algún No, musical, por ejemplo? No, vos sabés que no. Que Ustedes, yo- Me la como y con qué, vos, por sí. ejemplo, ¿no? con vos sí te tocó. Me tocó hacer con vos una y nota. cuando hacían Bailando por un voto, ¿te acordás? Claro, Yo era la época bailarina. Claro. de Narváez, decimos, claro. Con Cristina, bueno, con todos ahí. Es que estaba empecé bueno. a trabajar muy pequeña, Qué ellos lindo. no entienden. Claro, Bueno, sí, era antes así de La chiquitita. carrera se era. arrancaba desde muy pequeño. Sí. Sí, Sí. sí, eso sí. Tenía A- 19 Algo para destacar de Roberto es que Roberto, bueno, vos lo podés llamar para que te haga un personaje, pero Roberto pergeña y construye todo lo de su personaje. Aparte del arma, la producción, idea. Bueno, yo he tenido la suerte de verlo en algunos espectáculos y bueno, te das cuenta que él no solo cocina su personaje, sino todo el espectáculo, todo lo que lo contiene, todo lo que lo acompaña. Tiene un talento
Qué lindo. Tremendo. Por Gracias. eso mi admiración para con él. Gracias, igualmente, Papito. amigo, Estamos muy contentos de hacerte este homenaje en vivo. Ay, gracias. Dejo de Porque, llorar que nos garpa. porque aparte estas cosas tienen que suceder en vida. Claro. Y después ya tarde, se complica, después ya ¿viste? ¿Es tu hermano Ya que llega te uno, acompañó? a uno en la edad. No, es el doble de Miguel Ángel Cheruti. Él trabaja mucho Uy, es verdad. como Re doble. parecido. Sí, ¿Qué puede pasar? puede pasar Se por le puede ver, se le Leandro puede conocer. Bento le Trajo un imitador. se lo que se nos El tentó doble al de Packer. Cheruti, bienvenido. Es el No. doble Hola, de Miguel. Miguel Ángel Cheruti. ¿Qué haces, Ahí Miguel? está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido, Miguel. gustazo. Miguel, ¿Cómo te yo va? estuve con vos y con Gisburg, ¿te acordás de mí? Sí. En el 74, pues. Hace ¡Qué mucho bueno! tiempo. Es igual, vos viste lo que... Me mata porque ella le tiene del otro lado, para la derecha. Gracias acá por aceptarlo acá, Robert. Buena gente, un amigo también. Y bueno, vamos a estar viéndonos seguido por acá. Buenísimo, sí. ¡Qué bien! ¿Con Nito al teatro? Lo estamos viendo capaz para el año que viene. ¿Están peleados? Bueno, Mirá cómo Me sabe. han llamado el año pasado, pero ya se va a dar. ¿Sí? ¿Vos sabés que me puso el doble? Sí, yo soy muy codiciada. ¿Sí? No, el doble de... Bueno, de Miguel Nicky. Ángel. ¿Qué hablan? No, el doble de Artaza, me lo puso Chucky. Y cuando vino Artaza al programa de la Liga de la Risa, Sí. dijo, es verdad, y bueno, ya me quedó así. Le quedó, ¿De le qué quedó. cuadro Hasta sos? que... De Boca. De Boca. Ok. Bueno, ¿querés que comer algo? Bueno, ahora Llévate me un quedo un sanguchito. ratito con ustedes. Ahí está. Tenemos un sanguchito. Dale un de sanguchito. Parkinson a la- Del Es pernil. igual, es igual. El Llévalo, señor Leandro Bento, Llévalo, come, come. un gran Come amigo. que estás muy delgado. Él te, Gran amigo, me él te mata. acompaña en tus eventos. flaquito. No, tenemos una amistad y trabajamos. A ver, él la verdad que es un muchacho y un tipo muy buena gente. Es alguien que anda por este medio y conoce a muchas personas del medio. Entonces trabaja con varios artistas. Te gestiona una nota, o por ahí vende un show, o por ahí consigue alguna cosa. Yo no es que tengo un representante o trabajo con alguien específicamente. acompaña en la producción. Pero es un gran amigo, es un placer. Y gracias a él, por ejemplo, el año pasado, por una gestión de él, terminamos haciendo el programa La Liga de la Risa, que se emitió por Canal Somos durante todo el año, que yo creo, y lo decía hace poco, es uno de los programas que a nivel humor en cable debería estar tenido en cuenta para las próximas nominaciones Bueno, pero viste que que se todo vienen eso- este año. que Pero bueno. Es tan misterioso. O sea que- ¿Cómo sucede? O sea que es un buen productor. Podríamos cambiar los nuestros, ¿no? Sí. ¿Qué ¿Podés decís? llevarte al que tenemos? Aparte es muy tranquilo, habla poco. Dejanos tu tarjeta, ¿eh? ¿Querés hacer un Dejanos... canje que se va... Cuba. que se queda él. Aprendí a Te hablar, quedás me gritan vos de y se fondo. va él. Me hacen Claro, furcios. a ponete los propósito. dientes, le dijeron. No, ¿cómo? No. Dejanos tu Te dicen cosas tarjeta. ahí Gracias, atrás. sí. Habla bien, ponete los dientes, gritaban la gente No, de ¿sabes atrás. qué pasa? Claro. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué es? Acá a propósito me ponen un filtro con furcios. Me Yo está ya los jodiendo. descubrí. Me voy copiando. Sí, sí, sí. Es un Y filtro. vos venís a hablar y Claro, pasa. ojo que no te lo pongan, ¿eh? Pará, Hay que tener bueno, cuidado. quiero aprovechar con vos a ir citando al nuevo campeonato mundial de Damage, del cual soy campeón de hacer doblaje en vivo. O sea, Mira. vos hablás y yo hago el doblaje en vivo como si fuera yo quien hablo, ¿no? Ay, me encanta. Qué talento para eso, ¿eh? Me Y, gusta. por ejemplo, que ustedes pueden hacer una escena y él los dobla. Escuchá, lo está haciendo, mirá. Mirá bien. Mírame bien. Ojo, vos, cállate. A vos te hablo. ¿Por qué me mirás así? Te dije que me traigas el café con leche. ¡Caliente! Y está frío. Despedido. Te vas. Ándate a tu camarín. ¡Ya mismo! Pero la voz en off es más expresiva que la... es más expresiva que el original. A ver. Odio, mucho odio, mucho odio. Tengo odio.
Estoy enojada. Y además cambia Podríamos la forma sentar, también, ¿eh? sí, cambia la forma, Claro, aparte cambia de la forma acuerdo de- a quién lo hace, ¿viste? Es maravilloso. Pero bueno, es una de esas cosas que yo vos decís. quiero hacer eso. Tengo esa facilidad y ¿Y cuándo es hay al fechas pedo. de esto para ir a verlo? Hay fechas, estamos organizando. En la rural, en la En la rural se va a rural, hacer. que se vaya presentando la gente que quiera participar. No, sabes que yo quiero hacer voces para personajes de Disney y todo eso. ¡Ay, baboso! Si viniera Homero Simpson, te diría que tu idea es genial. Pequeña demonia. Me encanta y estuve Qué rica practicando cerveza. Un oso malvado. ¿Lo querés A escuchar? ver, no, me muero. A ver, ¿cómo es el A ver. Es un oso malvadísimo que quiere morder un conejillo. A ver, ¿cómo A habla? ver, el oso? para el horario infantil. Suerte, ¿eh? Suerte. Déjenme concentrar en Mierda, chicos. Esa fue la mordida fatal. Lo mató con la Es mordida. espectacular. Pará, pero él siempre está así como en el baño mientras habla. O Sí, tiene buena señal de wifi en el baño. era como que estaba constipado. Sí, está Está muy enojado ese. ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás mirando? Está con cólicos renales. Ah, Es buenísimo. eso. Es buenísimo el oso, me encanta. Pará, y la, Oso colicoso. pará, y la voz del conejito también la tenés. Ah, sí. A la que va a ser atacada ver, por el oso. A ver. Prepárate. A ver, cuidado, No me ataques, por favor. Soy un simple conejito que busca su zanahoria. Es espectacular. muy tierno, ¿Ves? es Pero muy hay un trabajo. Hay un hecho. trabajo. Sí, Trabajo el de conejito voces. es conejito y el oso es Ah, esto no me Aparte, crean, fui muchas corporal veces al también, ¿no? fonoaudiólogo. Corporal hay una postura. espectacular. Hay una postura corporal que invita Qué también. a eso. lindo. Bueno, che. mirá, teníamos algo para hacer juntos, ¿no? ¿Qué hacemos, Ezequiel? Ya tenemos que ir No, no cerrando. Ya quiero. tenemos que ir cerrando. No quiero ¿verdad? irme. ¿Por Cerramos. qué? Tenemos que ir No cerrando. Una hora queremos más. irnos. Vamos Bueno, cerrando, ¿me vamos contás cerrando. qué días estás? ¿Cómo no? 22 Ah, ya lo de pusieron. mayo, Póngalo de nuevo, 23 por de favor. mayo. Estamos Miramar y Necochea. Qué Después vamos a lindo. estar también con Función Imposible por Areco. Ahí está, 22 Mira, ahí estás. en Miramar. Atento, estuvimos en Rosario, en el City Center. Espectacular. lindo. Un show. Mi ciudad. Tu Qué lindo ciudad. City qué Center. Las lindo luces es de mi ciudad. Ah, ahora el 22, ya en Miramar. Qué Ya en lindo Miramar, así que atentos todos, quedan pocas localidades, tienen que apurarse a ir ahí en el teatro o por la tiquetera que indica en la, ¿De qué en la trata web. la obra? ¿Invita La obra, a mirá, matarme de Función risa? Imposible, Sí. somos dos agentes secretos que somos contratados para dilucidar quién quiere atentar contra el humor en los teatros de la Argentina. Ay, qué Entonces, bueno. durante el show tenemos que infiltrarnos en cada musical, en cada cosa que sucede, y Martina es la guía de la CIA que nos dice cómo venimos haciéndolo. Es buenísimo, espectacular. Hasta qué que- muy divertido. Todo puede suceder Y realmente. todo puede suceder. ¿Y tienen Además, final me imagino feliz? que deben- Sí, tiene final feliz, arranca con pantalla de cine, es toda una gran producción, arranca tipo una película y se va de ahí al teatro y su misión, si deciden aceptarla, es tratar de que Belu haga bien la voz del oso. ¿Me copian? Es Yo voy a espectacular. seguir practicando, chicos. pero Para está mí muy me bien. sale Sí, bárbaro. no, que te está saliendo cada día. Y a mí me gustó mucho Mejor. el conejito. Le voy a hacer un poco más del conejito. Me dicen por Cuca si se puede despedir con De Narváez. ¿Es posible? Sí, por favor. Por Cuca me Claro dicen, que ¿eh? sí. Por favor. Despedime, despedite. Para vos que estás ahí del otro lado, escúchame, escúchate. Soy un tipo común que lo mismo te come un sushi que un arroz con atún. Si querés divagar, divagame, divagate. Pero seguinos en @ divague total. Nos vemos, genio. Roberto Peña, señores. Qué fabuloso, qué fabuloso. Gracias, gente. Gracias a todos los conectados, que son un montón. Estamos sorprendidos y felices de hacer este programa. El Divague es total. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos el miércoles que viene. Pará. Y la frase para cerrar La frase el del día, día que es- ya dijimos que lo vamos a instalar. Gracias a todos por habernos acompañado y les dejo esta reflexión que dice: el que no puede sobrellevar lo malo no vive para ver lo bueno. Es buenísimo. Hermoso. Nos vemos el miércoles próximo de miércoles. 14 a 16. ¡Chau! Chau. Divague total. Pensá esta frase toda la semana. Chau. Estamos listos. No falta dejar.